Como científicos, investigamos día a día para dar soluciones a problemas de la sociedad como el consumo de energía, el gasto de agua o el alto impacto ambiental de nuestras acciones cotidianas. Actualmente, uno de los aspectos más importantes es diseñar materiales cada vez más avanzados, con propiedades que nos ayuden a ser eficientes en sectores como el transporte, la sanidad o la alimentación. Por ejemplo, en aeronáutica es muy importante evitar que el hielo se acumule en las alas o en las piezas del motor. También en sanidad se busca que el material con el que se hacen las prótesis o los catéteres evite que los microorganismos se depositen y crezcan creando infecciones. Y en alimentación se demandan cada vez más envases inteligentes, como por ejemplo los autolimpiables, en los que se aprovecha todo el contenido y se mejora la reciclabilidad. ¿Y cómo podríamos conseguir estas propiedades? La antiadherencia ha demostrado ser una herramienta muy eficaz. Mi nombre es Elizabeth Afonso y este es mi grupo de investigación. Estoy haciendo la tesis en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC. Mi proyecto es diseñar y desarrollar superficies antiadherentes con propiedades superhidrófobas y superoleófobas, es decir, superficies que no interaccionen con los fluidos, en otras palabras, que no se mojen. Para ello tengo que estudiar dos factores. Por un lado, la naturaleza química del material, y en este sentido se recurre a una química fluorada. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, y cuando se une al carbono se vuelve prácticamente inerte al exterior. Por eso voy a utilizar como superficie un polímero fluorado, el polifluoruro de vinilideno, de la misma familia que el teflón, pero más fácilmente procesable. Pero por otro lado, también tengo que tener en cuenta el factor estructural. Estas superficies de hecho están bioinspiradas. En la naturaleza se ha observado que plantas como la hoja de loto poseen propiedades de antiadherencia. En la década de los 90, cuando ya se habían desarrollado las técnicas que nos permitían acceder a la micro y a la nanoescala, se descubrió que las hojas tenían una rugosidad superficial peculiar, que ocluía una capa de aire responsable de minimizar el contacto directo de las gotas de agua con la superficie de la hoja. Yo en mi trabajo voy a unir una química fluorada con una estructura a la microescala para la aparición de las propiedades antiadherentes. ¿Y cómo lo hago? Las películas del polímero se someten a un tratamiento de hinchamiento y coagulación por inmersión en disolventes, que da lugar a una estructura superficial, que se caracteriza por microscopía electrónica de barrido y perfilometría óptica. Como veis, se trata de un método muy sencillo, barato, rápido y respetuoso con el medio ambiente, que contrasta con otros que existen actualmente poco escalables a nivel industrial. Y, además, optimizando las condiciones del tratamiento, se pueden llegar a conseguir propiedades repelentes como las que estáis viendo. Un material que no se puede mojar, que no se puede manchar, un material del futuro.